Tenemos la visita en este último bloque del Ceremi de Educación, Cristian Letelier, quien nos acompaña el día de hoy. Ceremi, muchas gracias por estar junto a nosotros aquí en La Voz del Maule. Un gusto, muy buenos días a usted y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Primero, Ceremi, agradecerle su visita aquí a nuestro matinal. El segundo Ceremi que nos visita, así que muy importante para nosotros y por supuesto también muy importante que sea el Ceremi dedicado al rubro de la educación, en este caso que está viviendo días bastante importantes. Recién asumido Ceremi, ya lleva un poquito, todavía no se cumple un mes, si no me equivoco. Cumplimos un Un mes, mes, sí, asumimos el 25 de marzo, así que ya pasamos 25 nomás, ya pasaron el el primer, primer mes. primer mes, sí. ¿Cómo ha sido este primer mes para usted? Bueno, educación siempre tiene una agenda bien intensa por naturaleza, ¿verdad? Una cartera muy relevante para todo el desarrollo del país, especialmente para nuestros niños. Eh, a ellos se le ha sumado, ¿verdad?, la contingencia que tuvimos a contar de sobre todo lo ocurrido en la comuna de Calama, en el norte, por el trágico suceso del asesinato de una inspectora vocacional, lo que después trajo consigo, ¿verdad?, una serie de situaciones relacionadas con amenazas en establecimientos vocacionales, mucha contingencia relacionada con seguridad, entonces ha sido un mes muy intenso relacionado especialmente con la seguridad de los establecimientos vocacionales. Sí. Y en ese sentido, Seremi, ¿cómo se trabaja? Porque claro, llega, asume y es difícil poder iniciar sus labores con todo lo que pasa en el contexto a nivel nacional y que posteriormente recae en las regiones. O sea, vimos las primeras amenazas de atentado aquí en los establecimientos educacionales que en un principio uno pensaba que era uno o dos, pero después esto se expande a todo Chile y terminan siendo para muchas personas casi cómico, pero el problema es que no se puede tomar como algo tan simple. Efectivamente, dado los hechos ocurridos que comenté recientemente, ninguna de estas amenazas nosotros las tomamos como una broma. Más allá de lo que pueda tener el fondo, ¿verdad? Cada una de ellas significó un despliegue importante desde el punto de vista de la gestión de los establecimientos educacionales a través de sus equipos educativos, sus equipos directivos, profesores, y además una coordinación constante con seguridad pública, con el Ministerio de Seguridad en este caso, con policías, con fiscalía, lo que de alguna manera también hizo desplegar una serie de elementos de gestión a propósito de poder darle garantías a los establecimientos vocacionales. Para ellos también esto era nuevo. Nosotros no estamos acostumbrados como país a este tipo de amenazas, Claro. a este tipo de situaciones, y significó también un despliegue de capacidades, de instalación de protocolos nuevos, estresante para las comunidades educativas, para nosotros también, por supuesto, como autoridad, pero sobre todo para ellos, porque finalmente, dados los hechos que sucedieron, más allá del sentido que tenían los estudiantes para hacer esto, significó un desgaste emocional, un desgaste también desde el punto de vista humano y de las capacidades de todo el personal. Por lo tanto, enhorabuena. La última semana esto ha ido bajando a nivel cero, pero fue intenso. También un despliegue desde la autoridad nacional, ¿verdad? De nuestra ministra, eh, a- considerando también algunos proyectos de ley, pero lo hemos sacado adelante, creo, a en vista al trabajo que se ha hecho con las diferentes organizaciones. La coordinación con policías y con fiscalía, con otros ministerios también ha sido relevante, por lo tanto, en ese sentido, yo agradezco también la disposición que han tenido todas las entidades en colaborar con el Ministerio de Educación. Es que son importantes en este caso Sí, y sobre todo para lo que vamos a hablar un poquito más adelante, que es la ley de escuelas protegidas. Seremi, usted fue director sí. en San Rafael, o sea, conoce desde muy cerca cómo se desenvuelve un establecimiento educacional, la complejidad que tiene para los jóvenes, porque aquí estamos tratando con menores de edad en su Correcto. mayoría, y es choqueante tanto para ellos como para sus familias, como para los profesores, los funcionarios en general de los establecimientos educacionales. ¿Cómo se afronta esa situación desde su punto de vista que usted tiene el manejo en cuanto a la dirección del establecimiento educacional? Para los establecimientos vocacionales, afrontar este tipo de situaciones siempre es estresante, pero hay ya un nivel de comprensión, sobre todo lo que, considerando lo que ha pasado en los últimos años, donde los colegios se han convertido en un lugar que va mucho más allá de entregar aprendizaje del currículum nacional. Los establecimientos educacionales hoy en día son un segundo hogar para los estudiantes, un lugar que genera las confianzas para los niños y niñas, y en ese sentido no me cabe duda que los colegios están preparados. Sin embargo, cada uno de estos hechos contrajo un nivel de estrés superior para los equipos educativos de los establecimientos vocacionales.
el tener que hacerse cargo de situaciones que no están siendo parte de la gestión habitual, le significa un despliegue de capacidades muy importante a los establecimientos vocacionales, especialmente a quienes están en el diario vivir, me refiero a los profesores, a los asistentes de la educación, a los directivos escolares que tienen que tener un conocimiento cabal de todo lo que pasa dentro del establecimiento. Por lo tanto, en ese sentido, esto ha significado también tener que prepararse del punto de vista de las competencias cognitivas y emocionales para poder sostener adecuadamente a las comunidades escolares. Hoy no se trata solamente de entregar un servicio educativo relacionado con los aprendizajes. Los colegios están siendo espacios de resguardo emocionales también en muchos casos, debido, y hay que decirlo con mucha claridad, a las falencias que se han presentado en los aspectos familiar en los últimos años, que es evidente. Hay una necesidad de poder reforzar el rol que las familias deben tener como primeros formadores de los niños, y en eso tenemos un desafío de poder sumar con mucha mayor fuerza a las familias a los procesos formativos de los estudiantes. Ese, Ese es uno de los grandes desafíos que te plantean los establecimientos vocacionales hoy en día. ¿Cómo podemos nosotros convocar de mayor manera a las familias, sobre todo cuando los niños van creciendo? Porque ahí se produce un desapego progresivo de los padres apoderados. Y ese es el desafío que hoy tenemos en las escuelas. y es muy complicado en el sentido de que me ha tocado a mí conversar con profesionales de la educación, tanto profesores, por ejemplo, como aquellos que se desenvuelven en estos, en los PIE, en convivencia escolar también, y la dificultad que tienen sobre todo en el lidiar con los padres. Es bien compleja la situación que se está viviendo en ese sentido, y el llamado, como bien dice usted, bueno, los colegios, los establecimientos educacionales, porque hoy en día ya no se habla tanto de los alumnos como tal, sino que de la comunidad educativa, o sea, es un todo. Y se Exactamente. tiene que trabajar desde ese todo. Y la complejidad que tiene cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a apoderados que son hostiles. Y es difícil esa situación. Y por lo mismo también, y por lo que se está viendo reflejado en los establecimientos educacionales, que se inicia esta tramitación o se le da mayor urgencia a la ley de escuelas protegidas, Correcto. que la jornada de ayer inició su segundo trámite en el Senado. ¿Cómo evalúa usted lo que se viene de aquí en adelante? Bueno, me refiero también como gobierno en el hecho de que se tenga que tramitar, que incluso se espera que, estuve leyendo en la jornada de ayer, hay 41 solicitudes de audiencia, o sea, va a ser una ley bastante trabajada antes de ver la luz, y que es una realidad que hoy en día necesitan los establecimientos educacionales. Nosotros somos auspiciosos respecto a la tramitación de esta ley. Sabemos y respetamos, por supuesto, los procesos legislativos. Ya tuvimos un respaldo relevante de la Cámara de Diputados. Esperamos lo mismo en el Senado. Nuestra ministra de Educación está abierta, por supuesto, a escuchar las sugerencias junto al subsecretario respecto de poder fortalecer esta ley. Sin embargo, creemos que es urgente poder tramitarla, ¿verdad?, con la celeridad que corresponde, porque esta ley responde a situaciones de emergencia. Es una ley de emergencia con medidas concretas que tienen un respaldo importante desde el punto de vista de la ciudadanía y de los establecimientos escolares, con tal de darles herramientas a los establecimientos. No se trata de que estamos imponiendo ciertas medidas, como por ejemplo la revisión de mochilas, que es una de las medidas que está dentro de los puntos. La revisión de mochilas es una alternativa que van a tener los establecimientos escolares frente a situaciones de sospecha que podamos tener. Ya no es que vayamos a implementar la revisión de mochilas en un jardín y en un colegio con educación media. Va a haber la posibilidad de, lo que hace este proyecto es entregarle herramientas. Por lo tanto, nosotros vemos con auspicio este proyecto, creemos que viene a sumarse de buena manera al proyecto que ya se aprobó y está promulgado, que es la Ley de Convivencia Educativa, que está en proceso de ejecución de sus reglamentos y que comienza a contar de julio, que se hace cargo de una manera más integral de la convivencia educativa de los establecimientos, y esta ley viene a entregarles herramientas concretas a los colegios, a los establecimientos educativos, y esperamos que sea tramitada con celeridad, porque creemos que son medidas que de alguna manera le dan mayores garantías de seguridad tanto al propio establecimiento como a las familias que envían a sus hijos al colegio. Seremi, y para que la gente en su casa entienda, porque bueno, estas instancias son siempre provechosas para que el ciudadano que quizás no se adentra mucho en la información como tal pueda informarse y entender un poco más en fácil, como se dice, lo que vendría siendo la ley de escuelas protegidas, porque claro, muchos se quedan con la revisión de mochilas simplemente, o con lo que pasaba anteriormente con esto, instalar detectores de metales en los establecimientos educacionales, entonces se quedan en eso. Pero en el fondo, ¿qué establece la ley como tal? Bueno,
La primera medida que establece es la posibilidad de revisión de mochilas, ya que en concreto significa que el establecimiento le va a solicitar de manera voluntaria al estudiante que pueda mostrar sus pertenencias. No va a haber ningún tipo de tocación corporal, eso es importante aclararlo, ya es solamente la mochila. Si el estudiante se niega, se va a llamar al apoderado para que pueda acudir al establecimiento, y si el apoderado tampoco contesta, tampoco se encuentra asequible, está la oportunidad y posibilidad de que las policías hagan una revisión sin orden judicial. Eso respecto a la revisión de mochila. Otro punto que consideramos muy relevante es devolverle la autoridad al profesor dentro de la sala de clases, ¿ya? ¿A qué se refiere con que los profesores recuperen la autoridad para mantener el orden del aula? Nosotros necesitamos que el profesor sea respetado como una autoridad educativa de verdad, en el sentido de que detrás de una clase, detrás de un docente, y uno lo conoce porque vengo de este mundo, ¿verdad? Hay horas de preparación. Hay estudiantes, que es la gran mayoría, que están interesados en aprender, y cuando un profesor no puede desarrollar su clase de manera adecuada, se vulnera el derecho a la educación de 40 niños o más. Por lo tanto, ¿qué va a suceder con esto? Que el profesor va a tener la posibilidad, ¿verdad? O el establecimiento, de a través de su reglamento interno, de poder instalar medidas que puedan de alguna manera sancionar de manera más fuerte a aquellos estudiantes que interrumpan el proceso de aprendizaje dentro de una hora de clase. O sea, en ese caso la sanción sería netamente a nivel educacional, o sea, Sí, como porque hoy en día es complicado incluso hasta sacar de la sala a un alumno, o sea, yo estudié, yo egresé en el año 2014, estudié en Parral y era yo consideraba muy distinto como era una clase antes a lo que escucho hoy en día con mis ahijados, con jóvenes que de verdad es como si no hubiera autoridad alguna. Y parte, exacto. creo yo, desde el punto de vista que los jóvenes no tienen autoridad ni siquiera por sus Por padres. lo mismo, la autoridad. Porque a ver, aquí pues, tenemos que ir un poco al fondo. De repente en los hogares se habla mal de los profesores. Y hacemos, o muchas veces los mismos padres apoderados, de alguna manera refuerzan la oposición hacia el profesor, diciéndole yo te voy a defender de esta manera, y eso es una mala señal. Nosotros tenemos que esperar que las familias respeten a los docentes, ¿verdad? Hacer que sus hijos también hablen bien de sus profesores, y no dar apoyos, ¿verdad?, unilaterales en función de hacer faltas de respeto. Por lo tanto, en ese contexto, este punto de la ley viene a reforzar esta autoridad de parte de los docentes para que aquellos estudiantes que interrumpan de manera inspectiva el proceso de aprendizaje con conductas inadecuadas sean sancionados como corresponde, de acuerdo a lo que establezca el reglamento interno. ¿Qué más trae esta ley? Tenemos también que los alumnos vayan a cara descubierta. Ya, nosotros dentro de los puntos de la ley esperamos que los estudiantes que asisten a un establecimiento educativo puedan estar a cara descubierta, ya, salvo que haya alguna indicación médica. Nos podemos encontrar con algún alumno, algún estudiante que por alguna indicación, por algún certificado médico, tenga que estar, ¿verdad?, con su cara cubierta con algún tipo de pañoleta, pero la idea es poder mirarnos a la cara. La idea es poder ver que el profesor pueda mirar a sus estudiantes de manera regular, y que los alumnos a su profesor. Por lo tanto, ese es un punto importante. Ya ahí está, como dice el punto 5, las capuchas, accesorios que impiden la identificación, que para nosotros es importante. Otro punto relevante tiene que ver, y que a lo mejor ha sido el más polémico, con la pérdida de gratuidad de aquellos estudiantes que cometen delitos. Ya condenados por delitos no podrán acceder a la gratuidad universitaria. Ya, nosotros creemos que quienes son beneficiados del Estado son para quienes respetan la vida y la comunidad. Ya en ese contexto, la ley establece en un punto que aquellos alumnos que hayan sido condenados, y eso es muy importante, por delitos delicados, ¿verdad?, tendrán una sanción de hasta 5 años de pérdida de gratuidad. ¿Eh? No quiere decir que lo estamos condenando para toda la vida, sino que hay una medida ya que puede durar hasta 5 años cuando un estudiante tiene una condena, ¿ya? Estamos hablando de delitos ya que atentan contra la vida o contra la seguridad pública, no delitos relacionados con el reglamento interno, ¿ya? Porque nosotros creemos que, y también lo sentimos, que aquellos estudiantes que reciben beneficios del Estado también tienen que tributar de buena manera a través de un comportamiento adecuado, y no beneficiar a aquellos estudiantes que han cometido delitos que están debidamente judicializados, ¿ya? Eso es relevante, y es un punto que nosotros creemos que es relevante de poder mantener en la ley. Y en este caso, un estudiante que ya tenga gratuidad y cometa algún delito, ¿puede optar a perderla?
En la medida que sea un delito justificado, es una posibilidad, la ley lo va a establecer en su debido momento, es un tema que está en discusión en estos momentos. Está en discusión y, bueno, como gobierno, lo mencionaban, esperan que esto se tramite con agilidad, a pesar de el debate que se genera con respecto a algunas medidas, como bien mencionó en este caso lo de la gratuidad universitaria. Y claro, llama la atención porque, bueno, si uno vulnera derechos, es normal también que uno los pueda perder, en este caso como es la gratuidad. O sea, esto se ve como un premio, algo que costó trabajo poder adquirirlo. Uno no lo puede echar por la borda así como así, o sea, tiene que tomar una actitud de cara a lo que va a enfrentar, que en este caso sería una carrera universitaria. Exactamente, a ver, cuando hablamos de gratuidad, hablamos de los impuestos de todos, hablamos de que todos los chilenos estamos pagando esa gratuidad a través de nuestro aporte de alguna manera, y en ese contexto lo justo y lo que nosotros creemos es que aquellos estudiantes que reciban este beneficio, ¿verdad?, que está instalado, sean también estudiantes que se comporten adecuadamente con la sociedad, con sus compañeros, que respeten la vida, que respeten a su comunidad educativa. Ahí también hay un punto relevante, que vamos a profundizar las sanciones de aquellos estudiantes o personas que cometan delitos, tanto dentro del establecimiento como fuera del establecimiento. Queremos que los colegios sean lugares sagrados para realizar el proceso educativo. Seremi, y con respecto a aquello, lo que acaba de mencionar, la ley de escuelas protegidas también indicaría mayor presencia policial en los alrededores de los establecimientos Sí. educacionales. Bueno, a propósito de aquello, ayer se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad. Ya nuestra ministra María Paz Arzola y la ministra Trina Sternet firmaron un convenio que viene a fortalecer de manera más integral la convocatoria que en este caso tenemos con seguridad. Medidas concretas tales como la realización de charlas, talleres, medidas preventivas, especialmente con comunidades educativas que han sido afectadas, son algunas de las medidas que se firman en este acuerdo. Por lo tanto, nosotros en ese contexto estamos muy agradecidos también del Ministerio de Seguridad, que ha sido un aporte real, y por supuesto a través de ellos de las policías, que están muy dispuestas sobre todo a prevenir. Ya no se trata que entren inspectivamente carabineros ni policías a los colegios. Queremos que ellos se sumen a realizar prevención a través de charlas con los estudiantes, con los padres y apoderados, entendiendo cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes también. Eso es muy relevante, que los apoderados y los niños sepan cuáles son los deberes que tienen frente al proceso educativo. Muchas personas, en el comentario popular, siempre uno cuando lee y trabaja con las redes sociales y comentan este tipo de cosas las personas, igual puede sacar un poco el pulso de lo que piensa la ciudadanía en Por parte, supuesto. en este Ujú. caso el pulso de las redes sociales. Y muchos llegan al punto incluso en pensar que los padres deberían pagar por los actos cometidos, por en este caso por los menores de edad, los estudiantes en los colegios. ¿Se podría trabajar en algo con respecto a eso o está bien lejano de una realidad posible aquí en nuestro país? Son ideas. Nosotros, a ver, primero como ministerio sabemos que los estudiantes no pueden ser afectados en el derecho a la educación por responsabilidades de los padres. El derecho a la educación está instalado, ya es parte de los derechos constitucionales que tienen los niños en el país, por lo tanto, en ese sentido sí. Sí, nosotros creemos que la responsabilidad debe asumirse en algún momento, es un tema de conversación, son propuestas que están en algún momento en la materia de diálogo, y si en algún momento se puede dialogar de ello, se hará. Pero no hay que perderse en esto. Yo creo que en la medida que cada eje de la comunidad educativa, la familia, los profesores, los estudiantes, los directivos tengan claro cuál es su rol, vamos a poder mejorar el sistema educativo sin ninguna duda. En la medida que la familia se comprometa con los proyectos educativos de los establecimientos, que se sienta parte del colegio, que quiera su colegio, que quiera a sus profesores, creo que vamos a mejorar de manera sustantiva aspectos de la convivencia escolar, y como consecuencia de ello mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Selemi, antes de finalizar lo llevo hasta otra arista que vendría siendo, bueno, el desarrollo de su primer año como a cargo de la Seremía de Educación del Maule. ¿Qué objetivo se plantea? Lleva un mes recién trabajando y se topó con todo este caos de la violencia escolar, que probablemente sea parte de la agenda durante todo el año hasta que se tramiten todos estos proyectos de ley. Pero ¿qué objetivos ve en el Maule? ¿Qué hay que desarrollar? ¿Qué hay que trabajar a nivel educacional en el Maule? Sobre todo considerando que se viene ya el traspaso, ya es un hecho, de los SLEP aquí en la región. A ver, como gobierno queremos reorientar la conversación hacia cómo mejoramos los aprendizajes de los estudiantes. Ya a nivel nacional, uno de los temas que más nos interesa a nosotros es que los niños aprendan lo que corresponde a la edad
que corresponda. ¿A qué me refiero con esto? Hay etapas en las cuales los niños debiesen aprender a leer. Primero básico, idealmente, ¿verdad? A más tardar segundo básico. En la medida que un niño alcanza la lectura en la edad que corresponde, acortamos inmediatamente las brechas en el sistema educativo. Y lo mismo, las tablas, haciendo muy concreto con la ciudadanía, tablas de multiplicar o ejercicios de paratoria básica. Necesitamos que los niños aprendan, porque el currículum tiene etapas, tiene edades, tiene programas de estudio. Hay ciertos contenidos que se tienen que aprender en primero básico, en segundo básico, en tercero básico, y en la medida que los niños aprenden lo que corresponde en la edad que está asignada por el programa de estudio, vamos a mejorar los aprendizajes sin ninguna. Para eso es importante mantener buenas tasas de asistencia. Esta región tiene tasas de asistencia bien favorables, nos ha costado, post pandemia costó mucho recuperar la asistencia, no obstante seguimos manteniendo tasas de asistencia que son favorables comparado con otras regiones. Y a nivel regional hay una cifra que yo la he repetido en otros medios de comunicación que nos preocupa mucho, que tiene que ver con la tasa de analfabetismo que se presentó en nuestra región. Tenemos 41.000 personas dentro de la región del Maule en condición de analfabetos. Y esa es una cifra de la cual nos tenemos que hacer cargo también, que nos preocupa y que nos ocupa. Para eso es importante a nivel escolar que los niños, insisto, vayan al colegio, que asistan, que no se pierdan los procesos de aprendizaje, sobre todo los primeros niveles. Ya es fundamental fortalecer la educación parvularia y la asistencia en los primeros años de escolaridad. Y segundo, para poder revertir estas cifras también necesitamos fomentar la lectura en las comunidades a través de las bibliotecas, a través, ¿verdad?, de espacios abiertos en donde exista acceso a la cultura y acceso al patrimonio. Otro dato que recibí la semana pasada que a nosotros también nos preocupa y nos queremos ocupar de ello tiene que ver con la tasa de sobrepeso y obesidad que presentan nuestros niños en la región del Maule. Tenemos comunas con índices muy preocupantes ya. Eso es una cifra que me entregó el director regional de Junaep, que es el mapa nutricional. Hay un mapa ahí muy interesante y ahí tenemos que fortalecer, evidentemente, a nivel interministerial el trabajo con salud y con desarrollo social probablemente para poder hacer que nuestros niños se alimenten de manera más adecuada. Ahí el programa de alimentación escolar de JUNED cobra un rol fundamental, que aprovecho de decir que no está en cuestionamiento bajo Nos ninguna quedó lógica clarísimo. porque es algo que se instaló en los medios de comunicación y Así quiero es. decir con mucha claridad que el programa de alimentación escolar de JUNED sigue absolutamente vigente. Lo que nosotros queremos hacer es que sea más eficiente, que los niños se coman la comida. Es algo que yo lo conozco muy en terreno, que muchas veces se pierde demasiada alimentación ahí. Desde la eficiencia queremos hacer que las raciones sean bien recibidas por parte de nuestros niños. Por lo tanto, ahí tenemos otro desafío, que es bajar estos índices, que es poder potenciar la actividad física, potenciar la comida saludable, la vida saludable y convencer, ¿verdad?, a los establecimientos, a las comunidades de lo importante de esto para llevar una vida sana. Ahí el foco estaría más, porque la gente, claro, puede tener, tiende a creer que aumentar las horas de educación física puede ser una solución, pero más que nada, a mi parecer, creo yo, el foco vendría siendo en las actividades extracurriculares, en este caso, en Sí, los talleres deportivos y todo, incentivar a los jóvenes a aquello, exactamente. porque hace poquito, hace un par de semanas, conversé con mi ex profesor de educación física y me indicaba que post pandemia costó demasiado que los chicos volvieran a realizar deporte. Tenemos ahí un adversario que son las pantallas. Ya, Aquí hay naturalmente, varias. sí, naturalmente el uso indiscriminado de redes sociales a veces les es más atractivo a los niños, a los jóvenes, antes que ir a hacer deporte. Ahí también, naturalmente, en la medida que se cuenta con espacios para realizar la actividad deportiva, vamos a poder fomentarlo. Y los colegios ahí tienen una herramienta importante, los proyectos de jornada escolar completa que le otorgan horario libre y disposición a ellos para desarrollar sus proyectos, les permite tener tiempo de libre disposición, como dice su nombre, para desarrollar actividades deportivas, talleres extraescolares, así que la invitación es a que los colegios también promuevan el deporte, promuevan los kioscos saludables dentro de los colegios que son por normativa. Ya es importante que lo que ofrecen los colegios sea alimentación de acuerdo a las normas, porque lo que hace JUNEP también es entregar alimentación adecuada. Todas las minutas que se entregan por parte de los programas de alimentación están debidamente justificadas por nutricionistas. Así que ahí la invitación es a poder promover el deporte. Ya el próximo año ya se pone en marcha la ley de los 60 minutos de actividad física. Este año estamos en los procesos ya de poder implementarla adecuadamente, pero ya la implementación como tal rige a contar de marzo del 2027. Así que ahí hay un desafío para que los colegios se preparen y puedan desarrollar actividades con movimiento que sean atractivas también para los jóvenes.
Es insólito, hoy en día los jóvenes ya no juegan fútbol en la calle o en No. lugares, sino que en las plataformas, en Exactamente, PlayStation. exactamente. Así que tenemos que cambiar esas plataformas por la vida real que también nos hizo todo en su momento. Así es, Seremi, bueno, ya despidiéndonos, un mensaje que le pueda entregar a la ciudadanía, a la comunidad educativa de la región del Maule. Bueno, el principal mensaje que le entregamos a las comunidades educativas es a que sigan trabajando con la fuerza que lo hacen. Sabemos que quienes están insertos especialmente en los establecimientos educacionales, jardines, universidades y todos los centros educativos lo hacen con pasión, lo hacen con dedicación. Nosotros como ministerio estaremos abocados a apoyar especialmente temas relacionados con la seguridad. Sabemos que para las familias es importante tener seguridad dentro de los colegios y por eso es relevante los proyectos que estamos trabajando para que de esa manera los niños asistan de manera regular, segura y constante a los establecimientos y así lograr los tan ansiados aprendizajes necesarios para llevar una buena vida a futuro. Seremi de Educación de la región del Maule, Cristian Letelier, muchas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros aquí en Diario El Centro. Muchas gracias a usted y saludos a todas las personas que nos ven en este momento. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.